su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, nada se iguala a él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro La nieve en algunos lugares. Lindo, fresquito, fresquito. Sí, sí. Y acá adentro también andando un solo calefactor, así que... Dice la Biblia en el Salmo
Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Vayan buscando Marcos 4. Marcos 4, pero la palabra dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esto está en Salmo 34, 7. Cuando el Señor me dijo que este mes es un mes de búsqueda intensa de Dios. Así que desde el primer domingo de mayo estamos con esa palabra, búsqueda intensa de Cristo, la búsqueda intensa de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret venimos a rogarte que abras las Escrituras, que abras nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo esté revelando esta palabra a nuestros corazones, Señor, sabiendo que acá hay buena tierra en estos corazones que reciben esta palabra y vamos a dar fruto al 100 por uno, Señor. Padre, nos encomendamos a ti, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros oídos espirituales para no solamente oír, sino también escuchar y poner en práctica en nuestras vidas lo que vos dejaste escrito, Señor, en la Biblia. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Estuvimos charlando de un momento en mi vida que estaba mal, había vuelto para atrás y estaba llorando yo en la iglesia allá en Comodoro, y un niñito, David Chaini y Bauti Almonacid, vinieron a decirme de que, me dicen, no, tenés que hacer esto acá, lo tenés que hacer en tu casa. Y se me puso a cantar, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y tenía 5 años, ¿no? Así que sé que fue Dios que me estaba diciendo que tengo que realmente buscar en lo secreto, en mi casa, Dios, y en esa presencia Dios produce el cambio, ¿no? El cambio en mi vida. Y el Salmo 34 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, los que buscan al Señor, no tendrán falta de ninguna cosa. Y buscar a Dios es un pedido, es un mandato de Dios. ¿Por qué? Y lo dice tantas veces porque Él conoce que nuestra carne no quiere buscar a Dios. Los afanes de este mundo, las dudas, a veces nuestra agenda, nuestras preocupaciones, nuestras emociones, todo tira para atrás para que no busquemos a Dios. Es nuestra comodidad la que está oculta en nuestro interior y es la que no nos permite buscar a Dios, nuestra comodidad. Y a veces la disfrazamos espiritualmente y decimos, bueno, después lo vamos a hacer, después vamos a buscar, después, y lo vamos procrastinando, lo vamos tirando para adelante, y el Señor me dijo, es hoy, porque puede ser tarde mañana. Por eso es hoy, es ahora, y es... La otra vez vi una foto de Marcos Witt así mirando y decía, cantás de madrugada te buscaré, y te levantás a las 11 y salís corriendo. A veces con nuestras bocas decimos una cosa, pero con nuestros hechos, a veces que hablan más fuerte, mostramos otra cosa, ¿no? Así que todas estas cosas, el cansancio, las distracciones, el placer inmediato, las emociones, las dudas, la misma agenda, no son pecado en sí, pero sí nos llevan a alejarnos de Dios y a engrosar nuestro corazón y desensibilizarlo para con Dios. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en la parábola que estamos viendo, la parábola del sembrador, habla de 4 tipos de corazones, ¿no? Habla de 4 tipos de tierras, que son los 4 tipos de corazones. Y en esta parábola, el sembrador, siempre Jesús hablaba con parábolas trayendo realidades celestiales a lo que podíamos entender nosotros acá, ¿no? Porque dice el apóstol Pablo, que estuvo en el cielo, dice que no se puede decir con palabras humanas expresar lo que hay, lo que es el cielo. Entonces el Señor usó esas parábolas de las que nosotros podemos entender para empezar a vislumbrar lo que es en el cielo para donde vamos a vivir eternamente.
Y las parábolas del sembrador, ellos veían de que todo el mundo sembraba, ¿no? Con la bolsita y esparciendo, venteando la semilla. Entonces la que cayó en un lugar y que cayó en otro, va a tener la posibilidad de morir la semilla y que explote la vida o que no explote. Y calculando, si de 4 suelos distintos, 4 tipos de corazones, uno solo realmente es el que da fruto, es el 25%. Del 25% de los 100 que reciben la palabra y que la atesoran y que obedecen al Señor, es un porcentaje muy bajo. ¿Y qué es lo que hizo llorar a Cristo? Es lo que hace doler el corazón de Dios, el corazón duro que con su propia opinión, con su propia forma de entender, va a recibir o no va a recibir la palabra. Y Marcos 4:11, y acuérdense que la parábola está en los tres evangelios, en lo que se le llama los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está en Mateo 13 del 1 al 20, está en Marcos 4 del 1 al 23. En Marcos 4 está del 1 al 20 y en Lucas está en Lucas 8 del 5 al 15. Y acá en Marcos 4 dice que, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Y esto lo está diciendo a sus discípulos, lo había dicho antes, cuando él predicó desde la barca, pero ahora está en el lugar íntimo, ¿no? Donde realmente los que están escuchando y la están recibiendo la palabra. A vosotros los he dado a saber, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Esto es lo importante de esta parábola, ¿no? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Acá habla de Satanás, en Mateo habla del malo, del perverso, en Lucas habla del diablo. Siempre es el enemigo el que viene y quita la palabra. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento de la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Acá hay 3 elementos que son el sembrador, como vimos la semana pasada, el sembrador, la semilla y la tierra. El sembrador acá es Jesús, que está sembrando la semilla en los corazones, y esa semilla ya fue plantada en cada uno de nosotros. Ahora cada uno de nosotros es sembrador de esa palabra. La semilla es la palabra de Dios, que vimos que necesitaba 3 cosas. Necesitaba agua, necesitaba oxígeno y necesitaba temperatura para poder florecer. El agua es el Espíritu Santo, es lo que habla de la humedad. La humedad hace de que la semilla florezca. Pero también necesita oxígeno, y en este caso es la gracia de Dios. Y vimos que el oxígeno incluso está debajo de la tierra, porque la semilla está plantada debajo de la tierra y ahí recibe. Así que la gracia de Dios te va a buscar y te va a alcanzar a pesar de que estés debajo de la tierra, a pesar que estés en pecado, en problemas, en disgustos, en lo que sea, hasta ahí la gracia de Dios te va a llegar. Y luego está la temperatura, que en nuestro caso es el medio ambiente, ¿no? Porque todas las temperaturas, ya sea el hielo, ya sea el calor extremo, a la semilla la matan. Y en esto pasa lo mismo, el equilibrio en Cristo. Y esa temperatura, ese medio ambiente es la fe, es la oración, es la vida en santidad, es la búsqueda de Dios. Esa es la temperatura que necesita esa semilla para dar fruto en nuestros corazones. Y los tipos de tierra, acá menciona que son 4 tipos de tierra, ¿no?
están sembrados al costado del camino. La semilla que cayó ahí es un terreno duro. Vimos el sendero de los animales o incluso los caminos que las carretas, los hombres pisaban, entonces el terreno es duro. Y no queda, no entra, quiero decir. ¿Y vienen quién? Las aves del cielo. Las aves del cielo nos reflejan los malos pensamientos, pero es Satanás, el diablo, el malo, el perverso, el rojo, el como quieran llamarle, el maligno. Él es el que viene y quita la semilla que fue plantada. Entonces es ese 25% que se pierde porque solamente recibe y no escucha, no entra en su corazón, porque su corazón es duro. Luego está la que cayó en los pedregales. Y vimos el domingo pasado que la que caía en los pedregales era la que había piedras y poca tierra. Y las piedras son las cosas que nosotros traemos de antes, de nuestra vida, las cosas que nos han pasado, las cicatrices. Esas situaciones, esas piedras, nos hacen entender la Biblia de la forma que nosotros queremos. Y hacemos ese Dios de ilusión, ¿no? Entonces vienen las situaciones, los malos pensamientos y arrebatan la semilla. Cuando Abraham hizo el pacto con Dios, que le dijo, mira, como las estrellas va a ser tu descendencia, él hizo el holocausto y partió los animales y venían las aves de los cielos y se querían llevar esos animales que él había puesto ahí. Y esos son los malos pensamientos, que el diablo viene para intentar arrebatar lo que Dios puso en vos. Así que lo que cayó en pedregales también se pierde porque no hay fundamento. A veces las palabras que nos han dicho han marcado nuestra vida. Entonces esas son las mismas piedras que no permiten que la palabra. Entonces no importa lo que digan de vos, sino lo que Dios dice de vos. Esas son las que cayeron entre los pedregales. El pedregal es el corazón herido. Corazón herido que no acepta la palabra de Dios. Tiene una conversión emocional. No es una fe débil, es una fe prestada, es una fe que no es genuina, porque esa fe está en mí, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo soy capaz de hacer. Y la fe tiene que estar impuesta en Cristo, que es el que puede y es capaz de hacerlo. Por eso dice, vas a decirle algo a un árbol que salga y se plante en otro lado. Yo no lo puedo hacer. Si yo la tengo en Él, eso es verdadera fe. Porque si no, sigo condicionado a lo que yo puedo, yo alcanzo, y cuando yo no puedo y no alcanzo, se me cae la fe. Y esos son los que caen entre los pedregales. Y hoy vemos la semilla que cayó entre los espinos. Y esta, como la de los pedregales, somos los que estamos en la iglesia. Porque escucharon la palabra y la recibieron, pero no tenía la tierra preparada para dar fruto. O sea que estos somos los que estamos en la iglesia. Cuando Juan hablaba de que son de nosotros, quiero decir, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Son esos hermanos que reciben la palabra y la entienden a su forma, no a la forma que Dios dice. Entonces, traen problemas a otro hermano, traen problemas a la iglesia, pero no son de la iglesia. Eso es lo que dijo Cristo. Cuando habla en Mateo, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. En Marcos dice lo mismo, el afán de la riqueza, el afán de este siglo, las riquezas, pero también agrega y las codicias de otras cosas. Y Lucas le agrega los placeres de la vida. Estas 4 cosas son las que a nosotros nos muestra Cristo, de que estas cosas ahogan la semilla, que son el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de las cosas y los placeres de la vida. Estas 4 cosas ahogan la semilla. Y uno puede decir, pensar en muchas cosas, pero Jesús hace la parte más fina, desde lo más chiquito, el tema de comer, el tema de vestirse. A esos afanes habla el Señor. Puede haber mucho más afanes. El afán, dice, ayer estaba escuchando a un médico que hablaba de que el afán está produciendo una carga sobrenatural de estrés en el ser humano, que el ser humano no tiene la capacidad para recibirla. El cuerpo se prepara ante un conflicto, se prepara con una carga de estrés, con unas hormonas que segregan las glándulas, que es para la defensa, para la preservación de la especie. Para eso te lo dio Dios, para que yo
Viene un león, me asusto y salgo corriendo. Esa es toda esa carga de adrenalina y de hormonas que el cuerpo necesita para autodefensa, ¿no? O para defenderse de algo. Pero el estrés te provoca mucho de eso y muy seguido. Y eso trae condiciones como el cáncer. Trae condiciones que se cae el sistema de inmunidad del cuerpo. Entonces no se puede defender ante las cosas que normalmente te puede defender. Por eso le dicen la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Del estrés. Y todo lo queremos inmediato. Lo podemos ver en los chicos. El sistema digital es extremadamente útil, pero en los chicos provoca un adormecimiento impresionante. Hoy nos levantamos a la mañana, se pusieron a tomar la leche. Vamos, tomen la leche rápido. Pusieron los videitos, tenían la taza y estaban así. Entonces yo le apago el tele y se pusieron a tomar. Después lo vemos, tomaron. Él después lo prendió de nuevo y otra vez. Es increíble, pero también hace de que ellos estén preparados a las cosas inmediatas. Todo ahora, todo ya, todo rápido. Si vos lo pones a ver un dibujo o a hacer cosas, es muy cortito el momento que ellos tienen. El sistema de frustración de ellos ante las cosas se ha hecho cada vez más cortito y reaccionan explotando mucho más rápido. Todo lo queremos ya, todo express. Yo estaba esta semana acordándome, tengo cartas de los chicos de Malvinas que me mandaban y las contestaciones mías que ellos trajeron estaban, y eso que en esa época era rápido el correo por el tema de la guerra, pero cuando nosotros estábamos de novios con Mabel, yo le mandaba una carta y la respuesta llegaba 2 meses después. O sea, 2 meses. Y hoy, si yo te mando un mensaje y vos me clavás el visto, clavame el visto, yo me enojé porque me clavaste el visto. Antes estábamos 2 meses clavando el visto, esperando la respuesta. Pero era totalmente distinto el sistema ese. Por eso, todo este avance rápido, nosotros queremos microondas. Y que ya esté hecho. Ponernos a cocinar, nos bajamos en el microondas. Todo es rápido, todo es express. Por el tema del teléfono. Vimos la vez pasada que en el barrio había un solo teléfono, una sola casa con teléfono y nadie tenía. Yo salía y mi mamá confiaba de que yo iba a volver. Si yo salí y no volví, Mabel le mandaba un mensaje a Yara y no le contestaba en un rato, capaz de irse corriendo a Córdoba para ver qué le pasaba. Llamaba a los vecinos. Mamá, estaba en una reunión. ¿Entendés? Nos hemos puesto tan necesidad de todo express y todo rápido y lo hemos trasladado a Dios. Si Dios no me contesta, si a mí no me reconocen, si a mí no me aplauden, todo es ya, todo es ahora. Y esa es una de las cosas que Dios dice acá, de que esto ahoga y Dios es especialista en esto, en darte la promesa y esperes a recibirla. Entonces ahí se va a ver tu fe, ahí se va a ver tu ánimo realmente si lo estás haciendo para Dios, ¿no? El afán y el estrés. Cuando Jesús estuvo en Betania, ¿se acuerdan? Estaba Marta. Marta estaba preocupada atendiendo a Cristo. Y María estaba ocupada atendiendo a Cristo. Las dos estaban atendiendo. Una estaba atendiendo sirviéndolo y la otra lo estaba atendiendo escuchando. Y Jesús lo dijo: Marta, Marta, afanada estás. Afanarse no es quedarse con algo que no es tuyo, ¿no? Ese es el lunfardo nuestro. Afanarse es preocuparse, ocuparse de antemano de algo que yo creo que va a ser así. Y el 90% de las veces no es así. Así que me ocupé al divino botón. Entonces, ocuparme de las cosas. Si yo tengo que hacer algo, sí me voy a ocupar de tener las cosas para que eso salga bien o acontezca. Pero eso no me tiene que generar a mí ese conflicto interno que es el estrés y el conflicto de la ansiedad, que daña no solamente mi espíritu, daña mi cuerpo. Daña mi cuerpo. Así que a Marta al ropero y María a los pies de Jesús. Y esa es la función de esto, lo que decía Jesús, ¿no? Marta se estaba preocupando y María se estaba ocupando. Las dos estaban tratando de atenderlo al Señor. Así que ese es el problema del afán de este siglo. Y el engaño de las riquezas es cuando Dios hablaba del tema de la plata. No está mal abocarse a tener más. No está mal el deseo de prosperidad y de progreso. Eso no dice Jesús acá. Él habla acá del amor al dinero y el engaño que produce eso. Por eso hace tanto hincapié en varios evangelios el engaño de las riquezas. Y es fácil cuando no tenés
lo poco que hay se comparte, pero cuando empieza a crecer el patrimonio y empieza a crecer el dinero, empiezan a crecer los cocodrilos. Es directamente proporcional y empiezo a cada vez costarme más dar al otro, porque yo necesito cada vez más. Entonces, si nosotros vemos que es algo que Jesús se tomó el tiempo y lo dijo a la multitud y se lo dijo a los discípulos, es también importante para nosotros. Cuando uno se le acerca, un joven rico se le acerca y le dice, Señor, hice todas las cosas que vos me pediste, ¿puedo seguir? No, dice, vendé todo lo que tenés, todo. No dijo, vendé, no, vendé todo lo que tenés y seguime. Y no es que yo tengo que hacer ese voto de castidad y de no, era para él, porque él sabía lo que había en su corazón. Él sabía de que hacía todo exteriormente, pero había cosas en tu interior que él no había cambiado. Por eso dice que donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Es el engaño de la riqueza, es esa sensación de seguridad que me da tener plata. Y es una sensación engañosa. Cuando el hombre que tenía muchas cosas dijo, conseguí mucho, ya laburé, ahora estoy jubilado, ahora voy a hacer grandes graneros, voy a hacer... Y el Señor le dice, necio, hoy te piden tu alma esta noche, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Dónde queda todo? ¿Qué vas a disfrutar? ¿Por qué? Porque su corazón estaba en las riquezas, no en las cosas. Y cuando se habla bíblicamente, se predica del diezmo y de las ofrendas, ahí empieza a hervir la sangre en el corazón. Y todos aquellos que no tienen el problema con el engaño, lo digo bíblicamente porque hay muchos que esto lo usan para juntar plata, o lo usan para hacerse un sueldo, o lo usan para ganar riquezas. Y eso está muy alejado de lo que Dios habla del tema del diezmo, ¿no? Muchos hablan que era para el Antiguo Testamento, pero Jesús habló de eso y dijo que tenemos que hacerlo sin dejar de hacer aquello. Después, cuando viene Ananías y Zafira tenían ese engaño de las riquezas, tenían unos cocodrilos grandotes. Y ellos vinieron a dar, no iban a dar el diezmo, iban a dar el ciento. Iban a dar el 100%, no el 10%. Y se quedaron con un diezmo. Y murieron porque los apóstoles le dicen, mirá vos la revelación espiritual a los apóstoles, ¿no? Era el mover del Espíritu Santo ahí, que le dice, vos te quedaste una parte para vos y venís a entregar otra. Vos te podrías haber quedado con el 90% de haber traído el diezmo, pero no, hiciste al revés, quisiste engañar al Espíritu Santo, no viniste a engañar a nosotros, porque lo hiciste para hacerte ver. Y ese es el problema, que muchas de las veces esos engaños de las riquezas producen eso. Entonces, si yo no tengo problema con el tema del dinero, voy a dar, según propongo en mi corazón, te dice Jesús. Tampoco habla del 10% de todo lo que tenés, porque eso no lo dice así, sino lo que vos proponés en tu corazón. Pueden ser un cuarto, un décimo, una parte. Carlos Anacondia decía que él vivía con el 10% y ofrendaba, diezmaba el 90% cuando tenía sus empresas. Pero eso es una propuesta de tu corazón y que no tiene nada que ver con la propuesta del corazón del otro. Y cuando yo no tengo ese problema, lo hago con gozo, con alegría de corazón, lo hago sin problema. Pero cuando yo tengo ese problema en mi corazón del engaño de las riquezas, esas raíces de amargura a mí me ponen loco, me ofende, incluso murmuro contra las personas que hablan bíblicamente, lo vuelvo a decir, bíblicamente del tema del dinero. Y no lo estoy haciendo para las personas, lo estoy haciendo para Dios, porque lo dice su palabra, no lo dice la persona que lo hacen. Así que cuando Cristo habla de esto, lo hace bien clarito. No se puede servir a dos señores. Y en esa época estaba muy en claro el tema de los dioses griegos, de los dioses babilónicos, de los dioses egipcios. Ellos lo tenían bien en claro, lo dice la Biblia, ¿no? Pero no habla de esos dioses. ¿De quién habla? De Mamón. Solamente no habla de Acera, ni de Diana, ni de Amoloc. No. Habla de Mamón, de las riquezas. No podés servir. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Él nos creó. Así que Él sabe con qué bueyes se está arando. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a ocupar de ponernos malos pensamientos para alejarnos de Dios. Entonces esos son los engaños de las riquezas. Y luego viene
El tercero que son la codicia de las cosas. Y lo hace bien clarito también. La codicia, el deseo de tener más no está mal. El deseo de tener más no está mal, sino cuando esa ambición es desmedida, ahí se transforma en pecado, que es la codicia. Cuando habla de los 10 mandamientos, en Éxodo 20, 17, habla del último. La maestra de la escuelita dominical me van a decir ahora los 10 mandamientos. No, el mandamiento, el 10º mandamiento, dice: no codiciarás. No codiciarás nada, ni la burra de tu vecino. No hablo de la burra, porque en esa época hablo de la esposa también, no habla de la riqueza, habla de todo. No, todo, nada, dice, no codicies nada del otro. Y lo dice bien clarito, escrito en una piedra, con el dedo de Dios, porque Él conocía cómo somos nosotros, cómo es el ser humano. Y cómo el enemigo empieza a influenciarte para que quieras más, ¿no? Esa codicia. Y eso es lo que habla acá, la codicia de las otras cosas. Dice en 1 Timoteo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar en los ¿cómo se llamaba la ropa mortuoria? Va a los vacíos, van los bolsillos vacíos, quiero decir. O como dicen, detrás del cortejo fúnebre no va ninguna empresa de mudanza ni de traslado. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la madurez y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué quiere decir acá? Tengo que forzarme, porque es una pelea, es en la mente, pero tengo que forzarme para doblegarlo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Las codicias de las cosas. Y en la última es los placeres de esta vida, que es el amor, los deseos de la carne, el amor de este mundo, los deseos del corazón, dice la palabra, ¿no? Primera de Juan 2 dice: no améis al mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tremendo. Porque todo lo que hay en este mundo, no dice algunas, todas las cosas que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas las cosas de este mundo nos van a arrastrar lejos de Dios. Por eso dice la Escritura de que nuestro corazón es perverso. O sea, tampoco tengo que confiar, ¿viste? Que hay un dicho: seguir los deseos de tu corazón, seguir lo que tu corazón te dicta. Y no es así, porque nuestro corazón es engañoso, y agrega, y perverso. Eso lo dice en Jeremías 17. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Esto está en el 17, del 7 al 10. Y verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, agrega, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Yo, que escudriño los corazones y la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, agrega el Señor. Así que si yo creo en mi corazón estoy equivocado, porque es un corazón engañoso. Cuando Pablo estaba preso y le escribe a Timoteo, le dice: por favor vení, porque todos los que estaban conmigo, sus sirvientes, los he mandado a distintos lados. Pero Demas se fue al mundo. Demas se volvió al mundo y lo dejó solo a Pablo. Por eso le dice que venga, que le traiga sus pergaminos.
Y el chico no mueve mucho la mesa, que le traiga sus pergaminos, pero le pedía de que venga porque lo dejaron solo. Se fueron al mundo. Y así que lo importante de eso también es para nosotros. Si yo predico y le hablo a alguien y ese alguien no recibe la palabra de Dios, no, que eso no traiga amargura a tu corazón. Sí, dolor, tristeza porque se pierde, pero que no traiga amargura y te haga que vos dejes de perseverar en Dios. Cuando Judas lo traiciona a Jesús, qué mejor maestro, qué mejor consejero, y se fue. Así que, ¿cuántos estuvieron con nosotros años antes en las iglesias y han recibido la palabra y hoy no están? Eso tiene que traer la tristeza en mi corazón para que yo ruegue por ellos, pero que no traiga esa angustia en mi corazón que me haga alejar de Dios, ¿no? Así que el afán de este siglo, el engaño de la riqueza, la codicia de las cosas y los placeres de la vida y de este mundo son lo que ahogan la semilla que está plantada en mi corazón. Y cuando el Señor habla acá de lo que a mí me hace ahogar la semilla, estos porcentajes de corazones, dice que van a venir a Él. O sea que estaban en la iglesia. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, visitamos, hicimos todas las cosas. Estaban. Pero el Señor le dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Dios los cataloga como hacedores de maldad. Aparte de no dar fruto, aparte de perderse, son hacedores de maldad aquellos de que están dentro de este 25%. Y luego el último 25% es el que recibe, hay buena tierra y produce fruto. Al 30, 60 y al 100, ¿no? No es que pum para arriba todos, sino algunos son poquitos, pero sí son los que dan fruto. Así que esta parábola Jesús exhorta a sus oidores, ¿no? Al que quiere oír, que oiga. El que realmente quiera ser salvo, obedezca, esfuércense. Y eso fue lo que el Señor me mostró. ¿Por qué? Porque las situaciones, las condiciones de vida que puedas estar viviendo en esta hora pueden darte una tristeza, una angustia, pueden tirarte para atrás, no darte gana ni siquiera de afeitarte o depilarte, lo que quieran hacer, ni siquiera de eso, ¿entendés? Pero Dios te dice, esforzate, perseverá, porque solamente los que llegan al final de la carrera son los que reciben el premio. El premio no te lo dan cuando vos recién salís, sino cuando llegás al final. Así que yo estoy viviendo esa situación, así que el Señor me dijo, perseverá, no te desesperes, seguí manteniendo la esperanza en Él, pero sí esforzate, porque si no te esforzás no vas a lograr nunca nada. Lo sabemos los que trabajan, ¿no? Que si vos no te esforzás no vas a obtener, y en todas las cosas, y en el reino de los cielos es lo mismo. Así que la pregunta es esta, ¿estás realmente esforzándote para buscar a Dios o tu carne te está doblegando? Cuando no se cumplen los planes, cuando los deseos de mi corazón no se dan, cuando yo tengo a todo en contra, las situaciones y las personas en contra, yo tengo que ahí es el momento donde debo dar, en rugby se llamaba el segundo esfuerzo, ¿no? Cuando yo ya estoy jugando y me cansé y no doy más y estoy golpeado, ¿no? Hay un segundo esfuerzo, que es un problema de cada jugador, dar ese segundo esfuerzo para poder terminar el partido. No es como otros deportes. En el rugby es sobremanera, hay que esforzarse, ¿no? Así que para obtener esos resultados tengo que esforzarme, es la única forma. Y a veces todo el sistema pareciera que está preparado para que eso no pase, ¿no? Y es el mundo. Nosotros tenemos ese problema con mi carne, con el mundo y con el enemigo, con el diablo. Son los tres que están en contra de que la obra de Dios esté en mi corazón. Por eso la Biblia dice que debemos perseverar. Y vimos hace unos domingos de que a Noé le pasó eso, pero ¿cuánto esperó? Se calcula que fueron 75 años. 75 años esperando de que llueva, y nunca había llovido. ¿Por qué? Porque la humedad venía de la tierra, así que él esperó 75 años y hizo un barco en medio de una montaña donde todo estaba en contra. Cuando José estuvo 13 años, 2 años preso y estuvo 13 años esperando que se cumpliera la promesa de Dios, pero Dios estaba con José. David le pasó lo mismo. Todos tuvieron que esperar. 22 años esperó David. Todos tuvieron que esperar para que se cumpla. Yo no voy a esperar un tiempito. A veces
no me esfuerzo y obtengo malos resultados. A veces no me dan gracias, no me reconocen, no me aplauden o no tengo los resultados que estaba en mis planes o no se cumplen mis deseos y me enojo y dejo de buscar a Dios o empiezo otra cosa y lo dejo a Dios de lado. No, persevera, es la única forma de llegar al final. Y vimos los 8 principios que ayudan a nuestra fe en los momentos de conflictos, ¿no? Dice Isaías 55, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Tiene un límite, tenemos una fecha de vencimiento todo, ¿no? Pero esto está en 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, Llamadle mientras esté cercano. Es tan importante que sea hoy el esfuerzo mío de la búsqueda del Señor, porque puede ser tarde mañana. Recuerda que Dios está en control. Vimos el primer domingo de mayo, que Dios está en control y que tenemos que dar gracias por todas las cosas. Confiar en que sus planes son mejores que los míos. Recuerda que Dios está en control. En el plan divino, yo tengo un lugar en el propósito de Dios. Lo tengo, sí o sí. El plan de Dios, el plan divino se va a cumplir, sí o sí. Tal vez yo no lo vea así, pero Dios me dice, esforzate porque es verdad. Cree, porque es por fe, no es por fuerza, no es por lo que yo hago, no, es por fe. Confiar que sus planes son mejores que los tuyos. Dice Dios, lo vimos también en Isaías 55, que sus planes, sus pensamientos son mayores que los míos. Él tiene planes mejores que yo mismo tengo para conmigo, ¿no? Dice que los planes no son de calamidad, sino de bienestar, para darles un futuro y una esperanza. Dios está tremendamente enamorado de vos, pero con un amor que no es el amor nuestro, eso lo vimos también, que no es el amor carnal, emocional, egoísta que tengo yo, sino es un amor divino. Y ese amor lo tenés vos. Si vos permitís que el Espíritu Santo dé ese fruto, va a ser ese amor que Él nos dio. Porque yo no puedo dar algo que no tengo, ¿no? Así que tengo que confiar de que Él tiene mejores planes para mí y mejores pensamientos y son más altos que yo. Y el tercero que vimos el domingo pasado, llorá. Si querés llorar, llorá. Eso nos dice Dios. Tenemos que descargar nuestras emociones, pero no desesperanzarnos. Llorar por dolor, por luto, por duelo, por angustia, por tristeza, pero la esperanza está viva. Y el gozo, que fue la última prédica del domingo antes que falleciera Mabel, yo prediqué sobre el gozo. A pesar de la situación, el gozo. Y es inentendible cuando yo estoy pasando la prueba. Es muy difícil de entenderlo, pero por fe tenés que esforzarte sabiendo de que después de la prueba va a venir la graduación. No sé qué, no sé cómo, pero yo tengo fe que va a ser. Sé que no va a ser igual, pero va a ser distinto. Y va a ser mejor porque Dios lo dice, no porque yo lo vea hoy. Pero yo tengo que esforzarme a creerlo porque Dios lo dice en su palabra. Y dice el Salmo 34, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Por más que vos no lo veas, porque a veces el dolor nos impide ver eso, pero con los ojos de nuestro corazón tenemos que verlo, que Él está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Así que a pesar de no, porque se mueve esto, parece que se me mueve, y Él ve nuestro sufrimiento. Él, vimos el domingo pasado lo que era una redoma, que era una especie, nosotros tenemos como una bota, ¿no? Pero no la tenemos para aceite, la tenemos para vino. La redoma era el lugar ese que los profetas tenían para ungir con aceite, así que era muy importante. El aceite y la unción era especial, no se podía usar para otra cosa. Y también se guardaban en la redoma las joyas, que era un pequeño recipiente de cuero, que era muy importante. Él dice en el Salmo 56:8 de que eso fue David, que le dice, mis huidas tú has contado. O sea, todas las veces que tuve un problema y zafé porque huí, tú las has contado, dice, y pon mis lágrimas en tu redoma.
Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Todas las lágrimas, todas, y vimos por qué lo era, ¿no? Todas las lágrimas que has vertido, Dios las tiene en su redoma. ¿Por qué? Porque no es por otra cosa, que es por amor, porque Él ha estado en ese momento de angustia al lado tuyo y ha juntado tus lágrimas en su redoma. ¿Por qué? Porque Él permitió que pases todas estas situaciones con un propósito que lo vamos a entender o en esta vida o en la otra, pero con un propósito eterno y para mejor encima. Así que, y el cuarto que vimos es persevera en la oración. La oración es ese momento donde yo puedo llegar a acercarme a Dios, a hablar con Él, para que yo tenga una relación con Él, para que lo conozca a Él, porque Él ya me conoce. Él conoce a los que tienen a su Hijo en el corazón, no a otro, Por eso dice, no los conozco, hacedores de maldad, porque no tenían a Jesús en su corazón. Así que Él conoce, no a todo el mundo, Él conoce solamente a sus hijos, al Hijo que tiene en el corazón. Así que la oración es ese momento de intimidad con Dios. Ese momento, y dejó escrito en Mateo, en los evangelios, la forma de orar. Es una forma de ítem que yo tengo para hablar con Dios. Ya encima Él me dejó la forma que yo tengo de comunicarme. Ya me dio el número de celular de Él para que yo pueda llamarlo. Y llamarlo en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Y dice que yo tengo que orar por todas las cosas. ¿Tenés hambre? Orá. ¿Tenés angustia? Orá. ¿Tenés sueño? Orá. Como decía Matías, estaba llorando porque tenía sueño y dice, pero tengo hambre. Y bueno, comé, pero tengo sueño. Pero bueno, no dormí, pero tengo hambre. Esa indecisión que tenía. Pero orá por todo. Dice, ¿te sentís solo? Orá. ¿Te sentís alegre como cantábamos esta mañana? Orá o cantá alabanza. Pero orá por todo. Por angustia, por tristeza. Por todo nos pide Dios que oremos. Porque cuando yo oro, no es que voy a hacer doblegar el brazo de Dios, no. Cuando yo oro me pongo en tiempo, espacio y lugar donde me corresponde. Él amo, yo siervo, Él creador y yo criatura. Yo me pongo en el lugar que tengo que ponerme a los pies de Él y Él, en mi corazón, va a producir todo lo que yo necesito. Lo que yo necesito, no lo que yo quiero, ¿no? Pero eso es la oración y ser agradecido, como hoy cantábamos en la mañana, que Marcela nos decía que demos gracias. Tenemos que vivir con un corazón agradecido. Eso no anula el dolor, no anula la angustia, no anula lo que yo estoy viviendo. Ser agradecido estoy demostrando que tengo fe en Él, porque sé que va a ser mejor para mí lo que Él tiene para nosotros. Y fue el leitmotiv, de la horita feliz. El tema de la horita feliz. En 1 Tesalonicenses 5:18, que lo dijo Marcela. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No hay otra. Den gracias en todo. La gratitud, como decíamos, no niega el dolor, sino es la demostración de fe en Él. Y quinto, de las 8 es medita en la palabra. Yo necesito alimentar espiritualmente de la palabra. Y meditar en ella es como el perro cuando se termina de comer y se lleva el huesito y se echa y empieza a morder ese huesito, que no le saca nada, pero le genera mucha saliva y le vuelve a generar todo eso que había comido, ¿no? Eso es rumiar como las vacas, ¿no? Que traen la comida para volverla a masticar. Eso es meditar en la palabra. Y eso es lo que me pide hoy Dios a mí. Estos principios que tengo que tener en cuenta para que la fe se mantenga en momentos de crisis, en momentos de que no tengo ganas de buscarlo. Así que meditar en la palabra, la Biblia es el ancla que me aferra en el tiempo de incertidumbre, de duda, de angustia. Es la Biblia. La Biblia se convierte, esto es un libro, pero se convierte en palabra cuando el Espíritu Santo la revela a tu corazón. Ese es el momento donde la palabra de Dios produce el efecto por el cual fue enviada. Y siempre, dice Dios, va a producir algo. Si te entra esa palabra a tu corazón y te produce rechazo, fue eso lo que dio. ¿Por qué? Porque tu corazón lo rechazó por problema de tierra. Así que eso es la Biblia. La Biblia misma dice de que esto es la lámpara. Esta es el alimento, esto es lo que redarguye, esto es lo que instruye, esto es lo que alimenta y enseña.
Esto está en 2 de Timoteo y en el Salmo 119. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En estos tiempos de... Tiempo no, en este mundo de tinieblas. La lámpara de mis pies es la palabra, ¿no? Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Crítica. Hacer cosas malas, decir cosas malas. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, la palabra. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la cascarita del trigo, que ellos lo molían, lo tiraban, entonces caía la semilla y el tamo se lo lleva el viento. Es el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, no se van a levantar, van a seguir en la tierra. Ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y el sexto principio, buscar la comunicación entre creyentes. Hablamos un poco la semana pasada de la necesidad de esto, ¿no? De la comunión, de buscar. ¿Por qué? Porque dice que cuando dos o más reunidos en su nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Si están congregados, estamos unánimes, con un mismo sentir, con una misma palabra, con un mismo Dios, todos en unidad. Y es ahí donde, como en el cuerpo, cuando están juntos los miembros, a través de las articulaciones se unen y reciben la nutrición de la sangre, del alimento. Y es acá donde yo realmente me comporto como debo comportarme. A veces si yo estoy en la cancha, en un partido de fútbol, y yo no estoy comportándome ahí como tengo que comportarme, pero acá sí. Y es acá donde se liman asperezas. A veces viene un hermano y me dice algo y que me hace enojar, ¿no? Y no es que vos me hiciste enojar, no, yo me enojé porque tengo algún problemita dentro mío que Dios me está mostrando que tengo que cambiar. Entonces es acá, en la unidad, donde recibís palabra, donde recibís atención, donde nosotros podemos orar unos por otros, dice, ayudándonos unos a otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso es lo que es la ley de Cristo. Dice en Hebreos 10 dice 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Puede ser el día cerca para mí, que yo me vaya con el Señor, o el día cerca de la venida de Él, del arrebatamiento. Así que pensar que en este momento esto es el cuerpo de Cristo. Esta es la famosa novia que dice la Biblia, ¿no? El cuerpo de Cristo. Somos uno. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, como hablábamos hoy en la mañana con Urien y con Teo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos estos miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y hoy hablábamos, ¿se acuerdan con el tema de los dedos? Que todos tienen una función, algunos una función media fea socialmente, otros otra fea, otros otra, como decíamos con los nenes, pero todos los dedos pertenecen a una mano y todos son importantes y cada uno tiene una función distinta. Por eso, cuando estamos reunidos, nadie tiene que sobresalir, nadie es más importante que otro, nadie es ¿cómo se dice? El capitán, el arquero, y nadie es el
director técnico. Claro, todos juntos. No. Cada uno tiene una función. Y si yo no le permito a mi hermano ser lo que tiene que ser, yo estoy siendo coercitivo, yo estoy siendo mal. Yo tengo que permitirle al hermano que él manifieste su don, su talento. Para eso se lo dio Dios, para que todos seamos un cuerpo en Cristo. Así que eso es el buscar la comunión de los creyentes. Y el séptimo y el octavo, que veremos el domingo que viene, es: recuerda que las pruebas producen madurez espiritual, a pesar de que no nos guste o nos duela. Y nunca dejemos de buscarlo, esforzándonos, que es el corolario de todo esto, de esta palabra, que es busca. Buscadme y viviréis, dice la palabra. Buscadme si quieres tener ese resultado. Esforzate en buscar a Cristo y hacerlo de todo corazón. Dios va a permitir que lo encuentres cuando lo haces de todo corazón. Dice, si no, no lo vamos a encontrar. Jeremías 29:13. Me van a encontrar, viste como a mi vieja me decía, dale, ya me vas a encontrar. No, Dios te dice, me vas a encontrar, pero cuando me busques de todo corazón. El Salmo dice, cerca está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Salmo 145:18. Todos los que lo invocan de veras, los que de corazón lo están buscando. No por el hecho de cumplir, no cuando se hace una costumbre el hecho de, bueno, no, buscarlo de corazón, de verdad a Dios. ¿Y cómo hago? ¿Cómo busco a Dios? En todo tiempo, en todo lugar. En el secreto, dice la palabra en Mateo 6. En el secreto. ¿Querés ser recompensado? Buscame en lo secreto. En ese tiempo de intimidad, donde vos dejás el afán, donde vos dejás los placeres, donde vos dejás el engaño de la riqueza, donde vos dejás la codicia, donde vos dejás todo y me buscás a mí. Ese es el tiempo que Dios está pidiéndote de que te esfuerces a hacerlo. Mateo 6:5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa recompensa que es el aplauso de la gente que lo está escuchando, ¿no es cierto? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, ese lugar donde vos estás en, ¿cómo se diría? En quietud. Ahí está, en quietud. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, te aislás del resto de las cosas. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Porque Él conoce la realidad de mi corazón, lo que realmente tengo en mi corazón. Vos podés escuchar a alguien que ora hermoso y muchas veces pasa de que cuando vos escuchas a alguien que ora muy lindo, te cohíbe a vos orar. Es decir, ¿qué voy a decirle yo si no sé hablar? Pero el Señor escucha tu corazón. A veces 3 palabras va a llegar y va a tocar el corazón de papá antes que alguien que diga tanta sarta de cosas lindas, ¿no? Así que no hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe que estas cosas tenéis necesidad antes que vos te las pidas. Entonces, ¿para qué te las pido? Porque vos les estás diciendo y la estás reconociendo. Así que Dios sabe lo que realmente yo necesito, pero el Señor dice, orá. Por eso es tan importante entender este llamado de Dios para buscarlo. Y cuando yo entro en su presencia, cuando yo cierro la puerta, dejo de pensar en mí y en los demás y lo busco a Él. En ese momento, ahí es donde Dios me va a revelar mi real valor. Y tu valor no es por lo que vos tenés, por lo que vos hacés, no, o por lo que vos lográs. No, vos el valor que lo tenés es porque dependés de Él, porque Cristo, el que por quien todas las cosas fueron creadas, para quien todas las cosas fueron creadas y quien con Él todas las cosas fueron creadas, está en vos. Está en vos el creador de las galaxias. El creador, ayer estábamos hablando con mi nieto de
del ADN. Ahora me vino esto yo soy muy visual, así que imprimo todas estas cosas. Ahora, esto, para que después se los doy para que lo vean. Esto es un ADN, la cadena del ADN. La cadena del ADN lleva la firma de Dios. Nuestro ADN es lo que cuando te lo extraen pueden saber si sos hijo de tu padre, hijo de tu madre. Si eres, o sea, de dónde venís, tu rama. Y te va a dar si realmente sos hijo de ellos, ¿no? Y eso tan pequeño que tiene la manifestación, tiene la firma de Dios. A mí me voló la cabeza esto. Esto es el ADN, es ácido, a ver lo que estudié en la escuela, ácido desoxirribonucleico, eso es el ADN. Y está compuesto por varios ácidos y hélices, que son estas rayitas, ¿no? Y una rayita de esa hélice va a decir que tenés fe, que sos hijo de Dios, que hay amor, gozo, paz. Pero puede ser de que esas rayitas no estén, entonces sos hijo del diablo, ¿no? Pero en el caso del ADN nuestro, humano, del niño, tiene una cadena de hélices y tiene un elemento, un ácido que los une. Lo que une esa cosa tan pequeña que son las hélices se llama el ácido. ¿Dónde está? Tiene un nombre más raro. Significado numérico hebreo. El puente enlace, pegamento que mantiene unidas las secuencias del cuerpo humano. Bueno, no lo veo cómo se llama el ácido. Bueno, pero ese ácido que está ahí tiene un número cada uno. 10, 5, 6 y 5. Son la cantidad que tiene para unir esa cosa tan pequeña que es el ADN. Saben que el alfabeto hebreo no tiene números, tiene letras. No tiene números, tiene letras. Y ese 10, 5, 6, 5, que fue descubierto no hace mucho, tiene el nombre de Dios, sí. 10, 5, 6, 5 es YHBH, Yahvé. Después se le ponen las vocales para que se pueda pronunciar Yahvé. Yahvé es el sonido de la respiración, la inspiración y la expiración, dice Yahvé. Estamos nombrando a Dios con nuestra vida. Pero lo más loco es esto, ¿no? Han descubierto que eso que une en el ADN, las hélices, tiene la firma de Dios. Es tremendo, me apasiona. Y ahora descubrieron lo más pequeño que existe, que es lo que, esto si lo quieren ver, lo más pequeño que existe, que une las moléculas de todas las cosas, y en nuestro cuerpo, lo que une las moléculas, que son más chiquitos que las células, ¿no? Lo que une eso se llama laminina. Y fue descubierto no hace mucho también. Eso es el elemento que une las moléculas del cuerpo. Y saben, son 3 cadenas que tienen una forma de cruz. Una así, otra así y una así. Como el de los 3 clavos, ¿no? Es una cruz la que une el cuerpo. A mí estas cosas, la simbología que usa Dios, ¿no? Para mostrarnos que desde la eternidad Él dio todo, ya está todo dicho, ¿no? Esa cruz es lo que une el cuerpo, y es lo que une el cuerpo, la cruz de Cristo es lo que une al cuerpo. Y en este caso, Dios en su ADN nos muestra de que Él es el que une el ADN, que es lo que nos da la identidad. La identidad la tenemos en Él. Así que no importa lo que dicen de vos, lo que importa es lo que Dios dice de vos que está en la Biblia. No importa qué es lo que tenés, qué lograste, qué no. Lo que importa es que tenés a Cristo en tu corazón. Así que buscalo a Dios, esforzate por buscar de tener una relación, una intimidad con Él, y Él en ese momento se te va a revelar de esa forma indescriptible que solamente Dios lo puede hacer. Y te puede dar la posibilidad de que si te ofenden, si dudás, si te lastiman, si te dejan de lado, si no te reconocen, si no se te cumplen tus deseos, si no solucionás tus planes, si no pasa todo eso, Dios está. Así que yo me tengo que esforzar por buscar a ese Dios. Esforcémonos aunque sea, dicen que el hábito, cuando pasás entre los 16 y las 20 veces que repetís algo, se produce un hábito, ¿no? El hábito de buscar a Dios es buscándolo. Si querés tener realmente el hábito de buscar, de orar,
de dar, de esforzate para hacerlo, aunque sea 21 veces, para que se produzca después un hábito y después no te cueste, ¿no? Para que podamos después tener el placer de orar, el placer de leer la Biblia. Hasta que no se produce ese placer en mí, sigue siendo un esfuerzo. Así que esforcémonos hasta obtener el placer de buscar a Dios. Amén. Padre, te bendecimos, te alabamos y te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti, Señor. Te damos gracias porque una y otra vez nos volvés a llamar con esos lazos de amor para que volvamos a ti, Señor, para que volvamos a tener intimidad y comunión contigo, Señor. Padre, te pedimos perdón porque si me lo decís, Señor, es porque yo he fallado en esto y te ruego, Padre amado, que me des sabiduría para poder entender, Señor. Que me des sabiduría para poder tomar decisiones correctas. Que me des sabiduría para poder leer las Escrituras y que tu Espíritu Santo las revele a mi corazón. Dame, Señor, el denuedo para hablar de ti, para mostrarte a ti, Señor, en mi vida, para poder guiar a mis hijos, a mis nietos, Señor, a mis nueras, a mi yerno, en tus caminos, Señor. Y úsame, papá, para glorificar tu nombre y para hacer tu voluntad. Es el deseo de nuestro corazón, Señor. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús a cada uno que ha recibido esta palabra, Señor, sabiendo que aquí hay tierra fértil para recibir esa palabra y dar fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Yo los bendigo, los cubro con tu sangre, los reclamo para tu gloria, Señor, sabiendo que esta palabra va a producir el efecto por el cual es enviada para cumplir el propósito que tenés para sus vidas y en tu propósito, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias y te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.